Ya estamos acá de regreso y como es habitual en los viernes, tenemos ya por acá a Shaddai Olvera, que hoy nos trae un invitado muy especial, al doctor Oscar Daniel Rivera, quien es geógrafo. Y bueno, a ver, cuéntenos qué es lo que estamos haciendo aquí. Hola, Caro, buenos días. Pues traemos un invitado especial, que es Oscar Daniel Rivera González. Como dices, él es profesor de la Facultad de Filosofía en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su trabajo se especializa principalmente en urbanismo, planificación urbana y un concepto que me llamó mucho la atención, que fue que lo encontré, de riesgo urbano. Esto a raíz de una problemática que ahorita vamos a presentar, pero bueno, para dar la bienvenida al doctor Oscar Daniel Rivera González. Entonces, pues para presentar una problemática que hace unas semanas estuvimos visitando a unos vecinos de la colonia Aviación Civil que manifestaban una problemática y me contaban y me hacían una relatoría de las afectaciones que ellos sufrían. Si me apoyas ahorita, Román, con un mapa para mostrar exactamente dónde está la colonia Aviación Civil en la Ciudad de México. Esta colonia está muy cerca o en las inmediaciones del Metro Pantitlán, Metro Ignacio Zaragoza, incluso está muy cerca del aeropuerto, pero como introducción los vecinos me contaban que es una de las colonias o de las últimas colonias de la Ciudad de México que están como al norte, oriente y colindan ya con el Estado de México. Entonces, en su planeación, al principio, pues empezó como una población que estaba pegada junto al río Churubusco cuando todavía no estaba entubado. Y cuando empezó a haber un desarrollo urbano y empezó a crecer cada vez más, se les instaló todos los sistemas que son de desagüe hidráulicos, se empezó a pavimentar poco a poco, como una colonia más de la Ciudad de México que de sus inicios. Sin embargo, desde hace 30 años, ya a inicios de los 90, los vecinos parte de los vecinos a las orillas de la colonia empezaban a sufrir inundaciones, encharcamientos de aguas negras, y que en los últimos años, a raíz del desarrollo urbano principalmente, ya que iba poblándose cada vez más la colonia, pues este problema se fue agravando y ya no solo era una sección de la colonia, sino ya era pues prácticamente toda la colonia que se fue llenando de aguas negras. Pero además, los vecinos habían hecho un diagnóstico de las afectaciones de la colonia, en donde habían visto que el desagüe, el sistema hidráulico, pues ya había cumplido su vida útil de más de, por ejemplo, se creó en 70 años, llevaban casi 40 años de un desagüe inservible. Entonces, si quieres, vamos con la relatoría, que es precisamente esas imágenes que estábamos viendo, que nos está poniendo Román. Tienen ahí un audio de la relatoría de los vecinos que nos contaban la problemática. Ha sido de menor a mayor, pero este problema se detectó hace 30 años. Es complicado, yo hace 30 años estaba muy chico, pero ya recuerdo las inundaciones. Y bueno, el 4 de agosto de 2023 iniciamos con esta movilización vecinal. Se agravó en esos últimos 2 años, 23, 24. Empezamos a ver que ya el agua se salía de las coladeras, aún sin precipitación pluvial. Entonces fue complicado, ¿por qué? Porque la red se satura en horas pico y en los puntos más bajos de la colonia ya salen las aguas negras de patios, de cocinas, de baños,
Entonces tenemos detectados varios puntos en esta colonia donde ya los primeros pisos se están volviendo inservibles para algunas personas que tienen viviendas en sus casas. Ha sido de menor a mayor, pero este problema se detectó hace 30 años. Es complicado, yo hace 30 años estaba muy chico, pero ya recuerdo las inundaciones. Y bueno, el 4 de agosto de 2023 iniciamos con esta movilización vecinal. Se agravó en esos últimos 2 años, 23, 24. Empezamos a ver que ya el agua se salía de las coladeras, aún sin precipitación pluvial. Entonces fue complicado, ¿por qué? Porque la red se satura en horas pico y los puntos más bajos de la colonia ya salen de las aguas negras, de patios, de cocinas, de baños. Entonces tenemos detectados varios puntos en esta colonia donde ya los primeros pisos se están volviendo inservibles para algunas personas que tienen viviendas en sus casas. Resultado, pues, obviamente, de la composición del suelo, que es lodoso. Entonces tenemos ese tema aquí. Desde ese punto a la fecha hemos tenido buena voluntad de los servidores públicos, han tratado de resolver, pero cada vez es más complejo. Hay más brotes, hay más inundaciones, hay salidas de aguas negras y bueno, eso se vuelve un foco de infección para los que aquí habitan. Y se determinó primero solicitar cuál era el diagnóstico de la colonia y después ya tuvimos acercamiento con las autoridades con mesas de trabajo, conservación política, Segiagua y la alcaldía se nos unió posteriormente. De todos tuvimos buena respuesta y se llegó a concretar un presupuesto de más de 60 millones de pesos para esta obra. Obviamente para llegar al presupuesto y el diagnóstico pasó más de un año de mesas de reuniones, claro, en lo que se realizaban los estudios especializados, porque se detectó en este tramo principal fracturas, fisuras, hundimientos, socavones, malas conexiones, que con el tiempo, obviamente, es una red que tiene 70 años y bueno, ya tenía, creo que su vida útil era de 40 y tenía 30 años más, era necesaria una intervención mayor. La intervención mayor radica en este proyecto, se cambiaron ductos principales, se les dio mayor diámetro, se sellaron los socavones, se intervino una obra mayor. Desde que se puso el drenaje creo que no habíamos tenido ninguna obra de este calibre en esta colonia. Entonces, gracias a la voluntad de las autoridades, pero sobre todo al movimiento vecinal, tuvimos este resultado que es favorable para todos. El único punto de salida que tenemos actualmente es sobre Horacio Ruiz, que es esta calle, hasta su punto más cercano, hasta su punto ahí en los talleres del metro, sale a la colonia Cuatro Árboles y de ahí a la calle de Economía, a la avenida de Economía, un conector mayor. Ahí es la ruta. Lamentablemente ya no es suficiente, es demasiada agua, poco tubo. Y más el desnivel. Y aparte pasa por las instalaciones de los talleres del metro, que es imposible realizar una gestión ahí porque es más importante. Nos juntamos con la alcaldía para solicitar la intervención de los Hércules. Los Hércules son bombas móviles con capacidad mayor, y ellos bombeaban a través de esas bombas para que nuestros niveles bajaran. Entonces, desde ese momento, desde agosto de ese año, 2023, nos volvimos cada vez más dependientes de las bombas externas. Primero con los Hércules, posteriormente con las bombas que las constructoras a través de sus licitaciones obtuvieron para ir bajando los niveles de esta colonia. Los vecinos del canal de Churubusco. ¿Por qué? Porque ahí se va a hacer la planta de bombeo y su argumento al principio fue que no querían que la obra pasara por su calle. Ahora sí han existido pequeñas afectaciones en las cuales, como toda licitación pública, debe tener un seguro. En este caso ya cuenta con seguro. Las autoridades les han dado certeza jurídica a través de un instrumento notarial en el cual hay fe de sus hechos, de sus daños. De estos daños, la empresa y Segiagua se han obligado a pagar por los daños en cualquier caso. ¿Cómo está, señor Nahum, vecino? ¿Qué tal? También, José Shaday. También miembro del comité de vecinos en favor de la obra. Bueno, pues ahí está el caso de los vecinos de la colonia Aviación Civil, que contaban que, bueno, afortunadamente ya hay acciones de que se está tomando
el mejoramiento para resolver esta problemática. Pero justo investigando sobre esto, me topé con el artículo del doctor que tomaba un concepto que tú lo mencionas como riesgo urbano, ¿no? Y revisándolo, pues hay como distintos casos similares, pero además con afectaciones a raíz de otros riesgos, no solo de inundaciones y lluvias, ¿no? Si nos quieres compartir, primero para la audiencia, por favor, ¿qué significa eso de riesgo urbano? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Y a qué te refieres cuando justamente abordamos ese concepto de riesgo urbano? Ok, bueno, pues primeramente, ¿no? Gracias por la invitación, Shaddai, y de igual manera que hayan tomado en cuenta, ¿no? Lo que uno viene realizando como investigación y, bueno, este tipo de pláticas, ¿no? De diálogos con ustedes para empezar a observar qué tipo de resultados o prevención se puede realizar, ¿no? Primeramente, gracias, ¿no? Por la invitación. Y bueno, contestando, ¿no? Directamente a lo que me preguntas o a esta parte, ¿no? Del riesgo urbano o urbanismo de riesgo, que es distinto. Ahí es, ¿no? Ajá. Ahora, para explicarte la diferencia del urbanismo de riesgo y del riesgo urbano, necesito yo comentarles primero las diversas características que existen geográficas en el territorio. Cuando se urbaniza, difícilmente se toman en cuenta las características diversas del terreno. No hay que olvidar, y digo, la audiencia lo debe de saber, que vivimos en una antigua cuenca. Cuando tú urbanizas una cuenca y urbanizas la parte central de la misma, lo que va a generar es este tipo de inundaciones. Tú lo comentabas, ¿no? Al principio, en cuanto al drenaje, en cuanto a esta parte de muchos ríos entubados, porque hay que recordarlo, ¿no? Muchas de las calles y de las avenidas que tienen nombre de río, muchas fueron ríos. Ahora están entubados. Uno de los ejemplos, aparte de lo que comentas acá de Churubusco, es el tema acá de Río Magdalena. Río Magdalena empieza acá en Los Dínamos, se entuba un tramo del periférico y termina en Viveros, ¿no? Cuando se urbaniza, y digo, tengo que comenzar primero explicándoles el tema de la geografía del lugar, antes de urbanizar. Esta parte hidrográfica, edafológica, geológica, geomorfológica, cuando tú empiezas a observar todo ese tipo de características, te das cuenta que no todo el suelo o que no todo el espacio es habitable o puede ser habitable. Por eso ahorita, ¿no? El tema, y digo, no solamente de las inundaciones, ahorita el tema de las fallas geológicas, sismos, microsismos, minas, híjole, se empieza a hacer toda esta mezcla, ¿no? Pero bueno, centrándome directamente en las inundaciones, ¿no? En el caso de la hidrografía y amarrándolo con el tema de la diferencia entre urbanismo de riesgo y riesgo urbano. El riesgo urbano es algo ya muy estudiado por diversas ciencias y muchas disciplinas. La ingeniería civil, la misma geografía, la biología, la edafología. Hay muchas que ya estudian el riesgo urbano. El urbanismo de riesgo fue un término que se pudo crear acá en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, un servidor y la doctora María Frances Rodríguez Van Gort. ¿Cómo creamos este término? ¿O cómo se creó este término? Si ustedes googlean urbanismo de riesgo, no existe, solo existe el artículo de nosotros y hablamos, ¿no? de la diferencia del riesgo urbano, que por eso me encontraste, ¿no? Sí. El riesgo urbano es algo ya establecido, o sea, es algo que ya existe. Actualmente esto ya ha permeado y ha afectado a la población, ya se tiene, que es algo, repito, ya muy analizado por otras ciencias y otras disciplinas. El urbanismo de riesgo es el camino el cual se debería de minimizar o evitar para llegar a este riesgo urbano. Es muy lógico, ¿no? Cualquiera puede decir, bueno, pues es que es muy lógico que debe de existir una planeación adecuada, que es precisamente este urbanismo de riesgo no permee o no transite para que finalmente llegue a un riesgo urbano. Y esto viene muy amarrado, nada más para terminar, esto viene muy amarrado con el tema de la diferencia y de que no son sinónimos la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Cuando uno comprende que no son iguales, checas o visualizas el riesgo urbano, el urbanismo de riesgo, y que vivimos en una antigua cuenca y todas las demás características, empiezas a observar qué zonas
son o tienen menor nivel de vulnerabilidad que otras ante diversas circunstancias. Inundaciones, microsismos, lo que tú quieras. Eso para comenzar, ¿no? Ok, entonces como puntualizando, urbanismo del riesgo sería el proceso del diseño de la ciudad, pero tomando en cuenta todos estos factores que dice suelo, el tipo, la geomorfología del suelo, cómo está estructurado para ver si pones o no una casa. Exacto. Y el riesgo urbano sería que ya tienes ahí alguna afectación, ¿cierto? Sí, es el resultado. Como Es pocas el palabras, ¿no? Entonces es interesante porque, por ejemplo, cuando, o sea, en el urbanismo del riesgo se tendrían que tomar como distintas distintas aristas, ¿no? Lo económico, el social, pero en una ciudad como esta, como la Ciudad de México, que pues finalmente es el término lo acabas de proponer, ¿no? Y supongo que, o sea, ¿qué de particular fue que encontraron en la Ciudad de México que les hizo pensar en el urbanismo del riesgo? O sea, ¿qué particularidades tiene la ciudad como para no haberse... ¿Por qué surgió aquí en la ciudad? O sea, ¿la ciudad no tiene como una cierta planeación en cierto sentido? Primero, digo, lo que identificamos acá la doctora Rodríguez y un servidor fue la diferencia de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Y tengo que comentar esto porque si no, empezamos a avanzar y no empezamos a comprender, ¿no?, de manera adecuada. La amenaza es el factor que viene. Fenómenos hidrometeorológicos en cualquiera de sus etapas, huracán, depresión tropical, tormenta tropical y huracán en cada una de sus fases. Fallas geológicas, sismos, microsismos. La amenaza es algo que aún 2025, no podemos detener. O sea, él viene, él va a pasar, él va a acontecer. En cuanto a la amenaza, esa es la amenaza. La vulnerabilidad sí se puede disminuir. La vulnerabilidad, ¿cómo se disminuye? Pues precisamente tomando en cuenta las características hidrográficas, geológicas, geomorfológicas, todas las que he venido acá comentando, para urbanizar algún lugar o no. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la suma de la amenaza con la vulnerabilidad. Si yo la vulnerabilidad la disminuyo, es muy complicado disminuirla hasta cero, pero si tú la vulnerabilidad la disminuyes a 0 o a 10% o a 5%, aunque pase tu amenaza, la que sea, hidrometeorológica, geológica, cuestiones de volcanes, lo que sea, cuando pase el evento, la amenaza, no va a tocar tu vulnerabilidad o se va a tocar muy poquito. ¿Por qué? Porque la amenaza más la vulnerabilidad o por la vulnerabilidad es el resultado que da el riesgo. Entonces, cuando uno empieza a comprender que para disminuir la vulnerabilidad necesitas conocer las características diversas de la geografía, hay muchos, por ejemplo, y es lo que soy muy insistente, ¿no?, en las pláticas o acá en las clases en el Colegio de Geografía, es esto, ¿no? O sea, que los estudiantes puedan identificar con base en diversos geoportales y geovisores, que ya es información de autoridades federales, estatales y municipales, que nos dan o que nos emiten de manera gratuita cuáles son las características geográficas múltiples de la zona, para saber cuáles se tienen que reconfigurar, qué se tiene que hacer, cuáles tienen una vulnerabilidad mayor geomorfológica, hidrográfica, edafológica. ¿Para qué? Para que tú disminuyas tu vulnerabilidad y aunque llegue un sismo, microsismo, inundación, lo que sea, no te afecte a la población. Y eso es lo que ahorita, lo que comentas, ¿no, Shadai? En cuanto a cuál es ahorita lo que está sucediendo en esta colonia, es lo que sucede en Chalco. Chalco, ¿qué pasaba? Era 1, 2 días, 3 días inundado y pum, se drenaba, ¿no?, el agua. Y ya, listos para la próxima inundación. ¿Qué pasó apenas hace unos meses? O sea, estuvo más de un mes inundado Chalco. Colapsó la red de drenaje, que pues, prácticamente no se puede desasolvar, y fue muchísima la problemática allí. ¿Por qué? Porque aquí existe la hidrografía, aunque no la vemos nosotros. ¿Por qué? Porque pues, está urbanizado y está en las casas, pero ella sigue allí. Entonces, cuando llueve, ¿qué pasa? Se activa esta hidrografía, se rompen o colapsa los ríos entubados, ¿y qué sucede? Esto, ¿no? Se va a empezar a salir por las coladeras y toda esta parte, ¿no? Entonces, sí, a grandes rasgos es así. Sí, claro que hasta los vecinos, ¿no?, lo identifican, decían ellos, bueno, es una zona lodosa, y uno abría las coladeras y se dio cuenta que pues prácticamente era entre los desechos y el lodo, ¿no?
Pero entonces las implicaciones que se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, ya cuando uno ya tiene la amenaza encima, la reducción de la vulnerabilidad tendría que venir acompañada de distintas políticas públicas, ¿no? Adaptarlas y qué se necesitaría para impulsarlas o para que se tomen en cuenta todas estas factores para disminuir la vulnerabilidad de las actuales poblaciones de la ciudad. Sí, este engranaje, o sea, primero este tema de la multi y transdisciplinaridad entre arquitectos, urbanistas, geógrafos, biólogos, sociólogos, economistas. Primero para situar qué es lo que se puede hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Acá, en el ámbito académico y científico. Posteriormente, pues ponernos de acuerdo, ¿no?, con las autoridades federales, estatales y municipales, y que exista aquí un amalgamamiento, por así decirlo, o algo que nos una para que después se concerte con la población, se dialogue con ella y se pueda salvaguardar su integridad, su casa, su vida propia, e incluso hacer cuestiones de reconfiguración urbana, que eso es bien complejo, ¿no? Pero sí, debe de existir primero esta intermultitransdisciplinaridad entre ciencias, que cada quien aporte lo que tiene que aportar o lo que debería aportar, engranarlo con el gobierno federal, estatal, municipal, que exista este diálogo permanente para después que permee en la población, tomarla siempre en cuenta. O sea, esta parte de no tomarla en cuenta y establecer y realizar sin, preguntarles o decirles o mencionarles, te trae otras problemáticas, ¿no?, desde mi perspectiva. Uh-huh. Yo aquí me salta mucho, bueno, o sea, ahorita que haces como esta relación también con las autoridades, pero en la Ciudad de México, digo, tú seguramente lo sabrás mucho mejor, esta cuestión que se ha denunciado también sobre pues intereses comerciales, también políticos, ¿no?, como esto del cártel inmobiliario, o pues sí, estos intereses que lejos siquiera de preocuparse por salvaguardar la vida de las personas, empiezan a hacer estas grandes construcciones, quizá en lugares no muy apropiados, que en algún punto como que la discusión o la denuncia ante estas maneras de operar puede verse solamente como casos de corrupción, ¿no?, de que se dieron permisos donde no tenían que darse, pero precisamente que se pierde de vista que lo que está detrás de una cuestión así es la vida de las personas. O sea, no sé si entiendo bien, pero en esta relación que tú haces sobre la vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo, que estos serían precisamente, pues al no haber estas condiciones quizá porque solamente la prioridad es la ganancia, ¿no?, de poner ahí, construir algún edificio o algo. Si nos puedes explicar también para nuestra audiencia por qué este tipo de corrupción que no hace, o sea, que omite este conocimiento científico sobre el lugar, omite también, digamos, en ese sentido a las autoridades sobre la zona y porque pues eso, ¿no? A lo mejor digo, tú como especialista pues lo sabes, pero la mayor parte de las personas pues confiamos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a rentar en algún inmueble, pues ¿qué vamos a estar como o sea, confiamos en que es un lugar seguro, no conocemos el suelo, no conocemos la construcción? O sea, si eso nos puedes explicar un poquito. Sí, esta parte, ¿no?, del avance urbano, uh-huh, el tema de las inmobiliarias, hay que tomar en cuenta, como tú bien lo dijiste, ¿no?, primero las características del sitio. Forzosamente se tiene que realizar esta parte. ¿Para qué? Para si alguien llega a rentar, alguno de ustedes llega a rentar, o un servidor con la familia y toda esta parte, sea un lugar seguro. Ahora, ojo, el tema de las inmobiliarias, el tema de la arquitectura, en teoría debería de tener un análisis serio, robusto, teórico de gabinete, empírico ya directamente en campo, análisis del tipo de suelo, no sé, estudios geofísicos, toda esta parte, para saber si el suelo te da para construir allí o no. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tomar en cuenta esto? Porque a veces el suelo es muy poroso. Hay minas, pregúntenles a los de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, en la bronca que ahorita están. O sea, son casas y grandes edificios los cuales están construidos sobre minas. ¿Qué está empezando a suceder? Pues empiezan a caer partes de sus viviendas. ¿Qué está sucediendo acá con la falla geológica Plateros-Miscuac? Hay unas que no son tan identificables y estas personas que están sobre la falla ahorita tienen afectaciones en sus viviendas. Hay algunas partes que la geografía analiza que son más fáciles de identificar.
O sea, es más sencillo, no mucho más sencillo, pero es un poquito menos complicado darse cuenta si se necesita hacer un estudio de laboratorio, por ejemplo, o algún estudio de mecánica de suelo, que en teoría lo debería hacer la arquitectura y los urbanistas y la parte inmobiliaria, para que pues se llegue a construir de manera segura, porque el número de niveles no es de 3, 4 pisos. O sea, lo que se construye aquí en la Ciudad de México pasa a los 8 pisos, 10 pisos en cuanto a los niveles. Desde mi perspectiva, puede realizarse, pero se tiene que hacer un estudio serio y robusto y tratar de evitar el tema de la autoconstrucción, porque esa es otra parte. Esta autoconstrucción que muchas personas no contratan al arquitecto o al estructurista y que solamente lo hacen contratando a las personas que se dedican a la construcción, que no tienen este conocimiento teórico en cuanto a modelación y toda esta parte, pues genera que la vulnerabilidad crezca. Y si la vulnerabilidad crece cuando suceda alguna lluvia extraordinaria, falla geológica, sismos, microsismos, ¿qué te va a dar? Pues un riesgo sumamente alto que puede poner en riesgo tu vida. No vamos tan lejos. ¿Qué pasa con los deslizamientos, el deslizamiento de ladera acá en el Cerro del Chiquihuite? Sí, que se cayó hace 1 año, 2 años, ¿no? Murieron personas. O sea, y esta es la parte que hubo autoconstrucción. Se genera y se sigue generando esta parte, ¿no? de la autoconstrucción. Se genera la autoconstrucción, la misma población se vulnera. No solamente es un error de la población el construir, también quién te está permitiendo que construyas en este tipo de áreas, ¿no? Inclusive estar en áreas protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas, donde no se debería de permitir esta construcción. ¿Y cómo se permite? ¿Qué sucede? Pues se ponen a construir por construir, omitiendo, como tú dices, ¿no?, las características del terreno, que en teoría deberían de analizarse previamente, con base en este urbanismo de riesgo. Por ejemplo, ¿hay herramientas para que sirvan a la población? Porque tomando así muchos casos, parece que el impulso y la voluntad de que mejoren las condiciones de los lugares donde viven las personas viene precisamente de la gente que vive en el lugar, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Colonia Aviación Civil, pues ellos fueron los que manifestaron a las autoridades para tomar reacciones, ¿no? Ya los que ya están en las barrancas, pues también, ¿no?, que haya desde humedad y deslizamientos de tierra. O sea, hay herramientas para ayudar a la población a manifestar las problemáticas con mayor sustento de lo que viven en sus colonias, y en todo caso también saber prevenir en dónde van a construir, qué es lo que sí pueden hacer. ¿Existen herramientas así para la población? Sí, desde mi perspectiva, sí. Lo que hace actualmente el Senapred, por ejemplo, o lo que hace Protección Civil, es una labor muy loable, ¿no?, desde mi perspectiva. Es muy loable, ¿por qué? Porque cuando llega la emergencia o la afectación, van directamente al lugar. Aquí el tema es, creo que no debemos de esperar a que suceda el deslizamiento de ladera, la afectación directa, para llegar a ayudar a la población. Por eso comento, o sea, lo que es la Protección Civil y Senapred es adecuado, está bien, salvaguardan a la población después de un evento catastrófico, ¿no?, o que te puede generar alguna afectación. Sin embargo, creo que esto se puede mejorar estableciendo esta parte de la prevención. Y para generar esta parte de la prevención, ¿qué se necesita hacer? Analizar el territorio, ubicar qué viviendas tienen un mayor rango de vulnerabilidad X. Yo lo platico mucho, ¿no? Hay una metodología que se llama álgebra de mapas. Esta metodología de álgebra de mapas, lo que agarra son diferentes variables. Estas variables son desde precipitación, desde el tema de la pendiente, la escabrosidad, pero también toma mucho en cuenta el número de niveles de las casas o de las viviendas en cuanto a la autoconstrucción. Es muy lógico pensar que, vamos a suponer, sobre una barranca hay 2 viviendas. Una tiene 1 piso y la otra tiene 4. ¿Cuál va a ser más fácil que se caiga en temporada de lluvias? Es muy lógico saber que la que tiene 4 niveles. Eso es una variable identificable cuantitativa, la cual te demuestra, cuando haces este cruce de álgebra de mapas, que puede haber una afectación directa. Pero no solamente es esa parte, Shaddai. Es también tomar en cuenta la hidrografía, la pendiente, la escabrosidad, la edafología, si hay minas. O sea, si tú cruzas todas estas variables y das
el entregable del álgebra de mapas, lo que te va a generar es un mapeo de una colonia en la cual se necesita reubicar o poner especial atención a las personas que viven allí, no porque las que tienen menor vulnerabilidad no valgan o no se les deba tomar en cuenta, no, también se les tiene que tomar en cuenta, pero se tiene que tomar primero en cuenta las personas que tienen un rango de vulnerabilidad muy alto, para que posteriormente pues puedas irte con las demás a hacer cuestiones de reubicación. Pero esta parte de la reubicación también es toda una cuestión muy complicada de realizar, ¿no? Con la población. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque toda esta población ya tiene una vida allí, ya tienen ellos, llevan los hijos a la escuela, ahí cerca, o tienen su trabajo. Entonces, cuando tú los comentas que tienen que reubicarse en tal lugar del EDOMEX, del Estado de México, no van a querer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos tienen un patrimonio, de manera regular o irregular tienen necesidades, alcanzó solamente para construir aquí, y es cuando todo, y esto también lo analiza mucho la geografía social, por ejemplo. Lo analiza mucho esta parte humana, de cómo hacerle, ya una vez que se tiene este mapeo, cómo yo le hago para reubicarlos, o cómo yo los concientizo, los hago reflexionar para que ya no estén allí. Y claro, yo soy de la idea, jamás una reubicación forzada, ¿no? O sea, jamás una imposición de, ¿saben qué? Tienen que salirse y reubicarlos a la fuerza. ¿Por qué? Porque la violencia verbal, sigue el tema de la violencia física, y es mucho más complejo, y todo el resultado puede generar que se vaya a la basura, ¿no? Por así decirlo. Pero yo, desde mi perspectiva, sí se puede. Pero bueno, aquí es que Protección Civil, Senapred, hay un mayor engranaje con la parte académica, con la poblacional, para que no solamente se llegue a resarcir el daño, sino que lo hacen de una manera adecuada desde mi perspectiva, pero que también se haga esta parte de la prevención, para que en realidad salvaguarde a todas las personas. A mí, perdón, me gustaría, pero antes de terminar, también darle a nuestra audiencia que nos está escribiendo y tiene algunas dudas, bueno, algunos comentarios también. Nos pone acá Francisco, dice, una colonia con lana. En la colonia Estrella no se puede ni bañar por temor a que se regrese el drenaje. ¿Para cuándo? Los vecinos ya solicitaron el camión para que se les limpie y bueno. También por acá nos pregunta Abraham Montiel, dice, ¿qué variables son las más comunes para establecer el urbanismo de riesgo? Y también... Bueno, voy a leer algunos para que ahorita condensemos las preguntas. Alejandro nos dice, excelente exposición del doctor Rivera, felicitaciones a la noticiera por invitar a expertos que nos previenen del riesgo de desastres, que es el interés de fondo. También acá nos pregunta Abraham, nos dice, ¿cómo disminuir la vulnerabilidad sobre viviendas de autoconstrucción ya establecidas? Rodolfo nos pone, teniendo los factores de la zona de estudio, ¿o ha habido una reacción de las autoridades? Acá también nos pone Daniel, dice, ¿qué tan confiables son los modelos de riesgo si las condiciones sociales y ambientales del territorio cambian más rápido que los datos? Esto también es como ahí nivelarlo, ¿no? Acá nos pone Armando, dice, ¿qué variables se deben tomar en cuenta para considerar un lugar, una zona de riesgo o de un nivel que se pudiera tomar de riesgo? Y finalmente Ceci nos dice, felicitaciones a Shaddai Olvera por invitar expertos que nos pueda aportar información útil para que veamos qué riesgo corremos a construir en lugares no adecuados. Pues estas son las preguntas de nuestra audiencia. Sí, mira, voy a tratar de contestar a cada una de las mismas. ¿Qué variables son las más comunes? ¿O qué variables son las que son un poquito más fáciles de trabajar, ¿no? Hay muchos geoportales, y lo comentaba, ¿no? Casi al inicio de la entrevista. Hay muchos geoportales, geovisores, hay muchos datos raster. Raster son imágenes satelitales que son gratuitas. O sea, tú te metes a la página de la NASA o a la página del INEGI y son gratuitas. Cuando tú, y esa es una parte ya de los sistemas de información geográfica, a lo mejor es un poquito complicado, ¿no? Comprender los sistemas de información geográfica, pero hagan de cuenta que la gran mayoría de nosotros, del público y de la audiencia, conoce que los arquitectos utilizan AutoCAD. Me imagino, ¿no? Que sabemos, aunque no sabemos utilizarlo, pero bueno, al menos sabemos que el AutoCAD es lo que ellos utilizan. Los geógrafos utilizamos los sistemas de información geográfica. Estos sistemas de información geográfica, ¿para qué nos sirven? Para descargar cuestiones de datos raster. El dato raster es un dato 3D. Tiene niveles, rangos de error en la latitud, longitud y altitud. Esto ya depende de la calidad de la imagen satelital y toda esta parte. Pero esta metodología se puede
disminuir el rango de error con puntos LiDAR, que es una metodología que el INEGI tiene en su página electrónica, o con fotogrametría a partir de drones. ¿A qué voy con esto en cuanto a las variables? Hay variables, por ejemplo, la pendiente, no es que sea más sencilla que otras, sino es un poquito menos compleja en cuanto a su descarga y en cuanto a lo que tú puedes visualizar en el sistema de información geográfica. La pendiente, desde mi perspectiva, debe de tomarse sí o sí. La escabrosidad del terreno. Eso es otra parte bien importante, ¿no? Que no es lo mismo a la pendiente. El tema de la topografía del lugar. El tema también de la geología. ¿Qué tipo de componente geológico tiene? Hay minas, no hay minas, hay fallas, hay fracturas, y mucha de esta información ya te la dan los geoportales o los geovisores. Nosotros cuando, estas 4 que comenté, o 5, desde mi perspectiva deben de venir sí o sí, pero ahora, ¿qué pasa con el número de niveles, por ejemplo? Alguien me va a decir, oye, Oscar, ¿y el número de niveles? Amarrando un poquito, ¿no?, la pregunta que comentaban también, o que realizaban, ¿cómo actualizar o cómo tomar en cuenta estos datos para posibles modelaciones si la dinámica poblacional te rebasa, ¿no? Exacto. Ajá. Aquí el tema es el trabajo empírico. El trabajo empírico, ir directamente con las personas o con la población y pues hacerles el tema de la toma de fotografías, el tema de la entrevista, inclusive estos diálogos informales para saber qué afectaciones hay en sus viviendas. Inclusive uno cuando va a campo se da cuenta, ¿no? Cuando una casa, vamos a suponer que están las 2 en la ladera, pero una tiene cimentaciones de manera general adecuadas, sin ser uno arquitecto, pero te das cuenta que la de al lado está construida con materiales que, sí, que sin ser arquitecto, repito, visualizas que muy probablemente se van a venir abajo, es cuando la vulnerabilidad es mucho mayor en esa vivienda que en la otra, aunque también la otra tiene vulnerabilidad con base en las características del terreno. Entonces, siento que, o desde mi perspectiva, esta actualización de datos la puedes realizar con base en el trabajo empírico, directamente en campo, con la población. Por ejemplo, muchas veces nos ha tocado ver algunos proyectos en donde la gente manifiesta que puede ocasionar algunos impactos, no solamente a los servicios urbanos como el agua, sino también a otros servicios, digamos, de la naturaleza, como en áreas naturales protegidas, sí, o en algunos arrecifes. ¿Existe geoportales donde la gente puede consultarlos también? ¿Qué geoportales nos recomiendas a la población en general para que de una manera, digamos, práctica y sencilla nosotros podamos como recolectar esa información y también tener argumentos, ¿no? Sí, mira, primeramente, yo aplaudo mucho el tema de la información que da Protección Civil de la Ciudad de México. Uh-huh. Si ustedes googlean Geoportal Protección Civil de la Ciudad de México, este geoportal lo que te da son características tal vez no tan actualizadas, uh-huh, solamente de la Ciudad de México, tal vez no tan actualizadas, pero sí puntuales sobre fallas geológicas, cuestiones de agrietamientos, cuestiones inclusive de afectaciones o posibles por inundaciones, afectaciones por posibles inundaciones, deslizamientos de ladera, muy puntual, muy particular para la Ciudad de México. Ese geoportal, inclusive es uno de los que yo utilizo en los artículos o en las clases que un servidor otorga ahí en el colegio, para que el estudiantado pues reflexione y se dé cuenta que geoportales existen. Y este es uno que cualquier persona, desde mi perspectiva, que tenga un computador o un celular, puede acercarse, meterse y darse cuenta de esta su vivienda. Inclusive aquí se puede poner hasta la dirección del lugar. Uh-huh. Entonces ahí te aparece, ¿no? Tú nada más prendes la variable. A ver si ahorita nos puede apoyar producción, ya lo mandamos, a ver si podemos poner si ese es, bueno, a ver ahorita si lo vemos para ver si sí es y que la audiencia también sepa. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, tú como has estudiado ya tanto y revisado, ¿cómo ves un diagnóstico general de cómo nos encontramos en la Ciudad de México? ¿Qué tan vulnerables somos en la ciudad, en los asentamientos que ya estamos bien arraigados, digamos? O sea, ¿qué tanta diferencia hay entre un centro de la Ciudad de México, un norte de la Ciudad de México, un sur, un oriente, un poniente? ¿Cómo estamos evaluados? ¿Qué tan vulnerables somos la Ciudad de México? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que actualmente urbanísticamente
sucede en la Ciudad de México es un cáncer muy avanzado. Vamos a suponer una persona que tiene un cáncer, el que sea, en su cuerpo, bastante avanzado, de meses o de años, muy difícilmente lo vas a poder combatir con una quimioterapia. ¿Qué es lo que necesitas? Médicamente se necesita quimioterapias, tratamientos, medicinas, inclusive hasta cuestiones de ejercicios diferentes. Necesitas mucha metodología para poder combatir este cáncer. ¿Qué es lo que sucede aquí en la Ciudad de México? Como es llamándolo así, un cáncer bastante avanzado en el sentido urbano, lo que se tiene que realizar es este análisis por sectores, irnos dando cuenta dónde está más vulnerable o qué lugar está más vulnerable que otro. Desde mi perspectiva, cada zona de la Ciudad de México, al ser una cuenca, sufre diferente vulnerabilidad. ¿Por qué? Si tú vives en cualquier alcaldía del centro, lo que va a suceder es que en temporada de lluvias se te va a inundar tu casa o el garage o algún lugar. No vas a sufrir deslizamiento de ladera. No vas a tener esta parte de la pendiente. Pero ¿qué va a pasar si te vas a vivir o habitar Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo? Las personas que viven sobre las laderas no van a sufrir cuestiones de inundación, pero muy probablemente puede haber algún deslizamiento con base en la composición del suelo. Entonces, no es, Shaddai, aquí el tema de dónde me voy a vivir, sino más bien checar las características de pendiente y otra vez, ¿no? Escabrosidad, cuestiones de precipitación, el tema del entubado de los ríos, prácticamente esta parte hidrográfica. Hay una página también electrónica que se llama del Seattle, del INEGI, que es un simulador de flujos de cuencas hidrográficas, donde te muestra si pasa algún río cerca de tu casa o alguna sección de aunque sea de río entubado. Entonces, desde mi perspectiva, hay que analizar específicamente la colonia, todas estas variables para saber en qué vulnerabilidad se encuentra. Si baja, media, alta, e inclusive meter el tema del medio bajo o medio alto, o el tema del muy alto o muy bajo, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, es más bien, desde mi perspectiva, es centrarse más en el lugar, en el sitio, para analizar sus características, pero específicas, nosotros, y con esto concluyo esta parte, mientras más específica sea nuestra zona de estudio, es mucho mejor. Nos podemos equivocar menos a que cuando analizamos la parte, toda la Ciudad de México, puedo equivocarme un poco más. Pero si yo me centro en una colonia, en un segmento nada más, en 10 viviendas, mi modelo o lo que yo analice puede ser mucho más certero, con base en las metodologías que yo estoy utilizando. Imágenes raster, con base en imágenes satelitales, cuestiones de puntos LiDAR o fotogrametría a partir de drones, ratificando o rectificando los datos directamente en campo. A ver si podemos ver si es esa para también nuestra audiencia. Ahorita nos la van a mostrar. ¿Es este? El de los... No, bueno, si quieren, googleen Geoportal. Ese no es... No, Protección Civil CDMX, y ahorita yo te digo cómo... Bueno, ahorita lo buscamos entonces. Sí, así, Geoportal, Protección Civil CDMX. Protección Civil, es ese, el portal. Picamos, vamos hasta abajo, por favor. El de análisis y peligros de vulnerabilidad y exposición, ese. Este es un buen ejemplo desde mi perspectiva, claro. Tiene algunas partes, ¿no?, que se pueden mejorar y criticar para actualizarlas con el objetivo de robustecer nuestra información. Pero, por ejemplo, ahorita que les aparezca el mapa, las variables aparecen en el lado izquierdo. Y ahí está, ¿no?, el tema hidrometeorológico, geológico, cuestiones socioorganizativas diversas, las cuales tú puedes ir encendiendo y puedes ir ubicando tu vivienda. Ese es un geoportal adecuado. Lo que pasa es que a veces no se les da tanto la popularidad, ¿no? Claro, Ajá, yo no lo conocía. Sí, no. Exacto, y aquí pues yo cuando a los estudiantes o en las pláticas lo muestro, luego quieren encontrar su vivienda, ¿no? O luego dicen, a ver, ¿dónde estoy, no? Y bueno, eso te sirve para, primero, que cheques tu vulnerabilidad con base en cualquiera de esas variables y que hagas análisis mucho más específicos, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, me parece como una herramienta muy importante porque en la Ciudad de México pues todo el tiempo estamos viendo como nuevos desarrollos, o sea, no solo inmobiliarios, sino también de muchos otros de infraestructura y que no sabemos ni siquiera si realmente estamos en algún riesgo de un cambio y si se están atendiendo esos riesgos, ¿no?
como por ejemplo esa parte de infraestructura de tan vieja, también hay un diagnóstico, ¿qué tan vieja es nuestra infraestructura? Por ejemplo, del drenaje, del abastecimiento de agua, de nuestras calles. ¿Hay una página, algo así también para donde se vea como ese diagnóstico? El sistema de drenaje, o prácticamente, ¿no? Todo todo lo que existe actualmente, que la verdad se critica mucho, ¿no? En cuanto a estas partes del centro. Se comenta y muchos habitantes lo mencionan así, yo lo he observado inclusive en la radio, en la televisión, comentan mucho, híjole, es que se rompe a cada rato el tema del drenaje profundo, semiprofundo, viene el tema de SACMEX, vienen a cambiar esta parte del tubo, que anteriormente eran de asbesto, ahora son estos tubos flexibles, muy grandes, pero la verdad es que este sistema de drenaje nos ha salvado de varias inundaciones, que pueden detener bastante zonas y afectar, directamente bastantes zonas, y pueden detener el tema del comercio, de la movilidad, del tránsito peatonal, automovilístico. O sea, sí nos ha ayudado desde mi perspectiva, O sea, esta parte del drenaje profundo, semiprofundo, entubado, sí ha ayudado. Aquí el tema es que se le tiene que dar se tiene que actualizar el mismo, o sea, se tiene que cambiar, pero es muy complicado cambiar todo. O sea, por eso, cuando se genera la afectación y se hace la rotura, se cambia, ¿no? Y desde mi perspectiva es adecuado. El tema es que pues se tiene que esperar o se tendría que esperar hasta que haya esta afectación. Y ahora, el tema de los microsismos, el tema de los sismos, el tema de la placa de Cocos y toda esta parte, pues afectan o realizan este movimiento y cracks, hacen este fracturamiento, ¿no? O también se da por el tema de la precipitación. Es tanto el volumen que lo va a reventar y que va a pasar, que se salga el agua o que empiece esto a identificarse como en las mismas banquetas, se ve cómo está roto el tubo y que llegue SACMEX a establecer esta parte de resarcir el daño, ¿no? Pues muy interesante, creo que a nuestra audiencia también le interesó mucho. Ya les compartimos el atlas, ya la página correcta, también está aquí en el chat por si quieren ir a ver. Yo ya me metí a ver mi colonia, pero no hay minas. No hay esa variable no. Esa variable no. Está bien. Incendios forestales claramente no. Presas tampoco. Bueno, ahí viene, por ejemplo, de sismos. Obviamente eso es qué tan recurrente, qué tan peligroso por las construcciones. Exacto, el tema del Sismológico Nacional, ¿no? Ojo con esta parte, esta página de Protección Civil tiene datos propios, o sea, de esta secretaría, pero a veces también recopila de la misma universidad, del Politécnico, de otras secretarías federales, estatales y municipales, las cuales pues ayudan a que en su tabla de atributos, la tabla de atributos es un tipo Excel que te muestra el que tiene esa falla geológica. Por ejemplo, tú ves el dato vectorial, punto, línea o polígono, pero tú lo que necesitas identificar ¿qué tiene de información esa falla geológica? Ese punto línea. Ajá, sí, porque tú dices, bueno, son incendios forestales, pero ¿a dónde abarcó? ¿Cuál fue su afectación? ¿Qué día? Toda esta parte, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta en la tabla de atributos todo lo que viene que te muestra cartográficamente. Y de igual manera, invito aquí al auditorio a que cheque diversos geoportales. Hay algunos que existen a nivel estatal. Son pocos a nivel municipal, pero sí a nivel estatal. Y a nivel federal está el del mismo Senapred, el de Conavio. Hay varios, los cuales existen. Y de igual manera, el tema del artículo del urbanismo de riesgo, que es un nuevo término, lo digo con mucho orgullo, que se creó acá en la Ciudad de México, en la UNAM, el cual pues te muestra qué es lo que no debe de pasar en otras ciudades, qué es lo que está sucediendo acá en Pachuca. Está empezando la población a poblar las partes altas de Pachuca, justamente lo que se dio cuando se urbanizó la Ciudad de México. Entonces, si se tomara en cuenta este urbanismo de riesgo, que es el camino para no llegar al riesgo urbano, pues sería una mejor y adecuada planificación, en este caso en cada uno de los estados de la República Mexicana. Decir que somos el ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Ok. Bueno, a ver, ya sus últimos comentarios. Nos ponen acá, ¿qué sectores son más vulnerables en la Ciudad de México? Es que según entiendo,
cada lugar puede tener sus propias vulnerabilidades. O sea, por ejemplo, no todos los lugares sobre sismo, pero sí habría otro que sea sobre, por ejemplo, inundaciones, ¿no? Exacto. O sea, eso dependerá. También acá nos pone, me pareció interesante eso de amenaza más vulnerabilidad igual a riesgo. Dicen por acá también, dice, por favor plantear soluciones tecnológicas factibles. La ingeniería civil tiene muchos retos para atender estas emergencias, como esta colonia y en Chalco, las inundaciones. Se supone que están reestructurando, ¿no? Como toda la parte, por ejemplo, en Chalco y en estas zonas, Chicolapan y... El tema de la ingeniería civil y de la arquitectura es muy loable, ¿no? El trabajo, pero tienen que concertar o tenemos que ponernos a dialogar entre nosotros, porque muy difícilmente un arquitecto va a comprender las características diversas del sitio. No porque no lo sepan hacer, sino porque la parte que a ellos les interesa es la construcción segura. Pero ¿qué pasa con las características y si no se dan cuenta que hay un río que pasa cerca o que se puede romper o que el volumen del agua lo puede, sale y te va a inundar? Entonces, esta parte de también multi, inter y transdisciplinar que empiece ya a permear. O sea, el diálogo entre arquitectos, sociólogos, urbanistas, geógrafos, biólogos, todos nosotros ya tiene que empezar a permear para que pueda exponerse a las autoridades, que se dialogue, que haya concertación con la población y que se llegue a disminuir esta vulnerabilidad que existe en la Ciudad de México. Claro, de hecho una de las preguntas que ahorita nos leemos dice, ¿qué opina de la labor del biólogo en estos temas? Están viendo. Los biólogos ayudan mucho, por ejemplo, el tema del arbolado. Esta raíz horizontal, vean las banquetas, ¿no? Eso también. O sea, el biólogo y el ingeniero forestal son los encargados de checar específicamente cuál es el arbolado que debería de ir en esta zona. Si es una zona urbana, la ramificación debe de ser vertical, con el objetivo de que no exista este arbolado horizontal. ¿Por qué horizontal? ¿Qué es lo que sucede con las banquetas? Inclusive se dan casos en que se mete tanto que rompe cisternas de edificios, entonces no te das cuenta. Ya hasta que está rota la cisterna, ¿por qué se rompió? Bueno, pues es que la rama del árbol de afuera creció tanto de manera horizontal que le dio en la torre a la cisterna, ¿no? Entonces, la labor del biólogo es muy loable, ayuda mucho en la geografía, pero así como la labor de la biología es importante también de la arquitectura, de la geografía, de la sociología y de otras ciencias y de otras disciplinas. Acá finalmente a propósito también nos ponen, acá Wilfrido Gómez dice, el trabajo multi e interdisciplinario mejora las soluciones. Pues eso, ¿no? Como la reunión de todos los conocimientos y que pues para las personas que a lo mejor no es, o sea, pues eso, que nada más vivimos así ya y que no tenemos estos conocimientos, pues es muy importante también conocerlos, ¿no? O sea, incluso estas herramientas de protección civil, saber estos riesgos y también en esta solicitud a nuestras autoridades, estar enteradas y enterados también, por ejemplo, de construcciones irregulares. Por eso es tan necesario también, pienso yo, ustedes me dirán, pero también pues denunciar, por ejemplo, casos de corrupción, esto como del cártel inmobiliario, no permitirlo más porque implica la vida de las personas, o sea, no es solamente es una cuestión de corrupción económica, sino que el ordenamiento y la construcción de nuestras viviendas pues es claramente parte fundamental. Pues yo creo que esto da para mucho más. Acá también finalmente, para no dejar de leerlo, también Luna Vargas nos escribe, de acuerdo con el doctor Rivera, en la planeación urbana deben colaborar equipos interdisciplinarios. Muy interesantes sus aportaciones. Y esto, yo como duda final, ¿esto sí está como considerado por parte de las autoridades? O sea, las autoridades sí tienen como esta noción, porque de pronto, por ejemplo en esto, ¿no? Yo hasta ahorita que estamos así como hablándolo, por ejemplo en esta parte como de las personas que son biólogas, ¿no? Y que son especialistas, a veces como que en el imaginario uno pensaría que no hay mucho, digamos como... pues sí, mucha labor en sitios urbanos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tanto las autoridades tienen también como este conocimiento y esta colaboración también multidisciplinaria? ¿Es algo que se entiende por parte de las autoridades o no? Sí, incluso existen atlas de riesgos. Existen, cada una de las direcciones, en cuanto a las alcaldías, por ejemplo, el tema de Álvaro Obregón o Miguel Hidalgo, ¿no? Que es lo que yo he observado un poquito más o han sido mis zonas de estudio.
son personas que, directores, subdirectores, que la gran mayoría de los casos sí conocen cuestiones de planeación en cuanto a arquitectura, urbanismo y toda esta parte. Aquí el tema es que difícilmente toman en cuenta las características geográficas del sitio. Volvemos a lo mismo. O sea, debe de existir este intermultitrans, no solamente en la parte de la academia o de la ciencia, no. Bueno, sí debe de existir, pero también debe de existir o que permee esta parte en los alcaldes o los directores, el director de servicios urbanos, el director de vía pública. ¿Para qué? Para que cuando se llegue con los especialistas y se dialogue, se sepa, bueno, esta parte se necesita reestructurar, sí o sí, pero se debe de hacer de manera cuidadosa. No puedo yo como geógrafo o yo no puedo como urbanista ir a decir a las personas, se tienen que salir. No, existen otras ciencias y disciplinas como los trabajadores sociales, los sociólogos, los psicólogos, que saben de temas de conducta, los cuales tienen las herramientas para decirle a la población, mire, aquí vive en una zona de alto riesgo, puede deslizarse en cualquier momento, por ejemplo, lo del celo del Chiquihuite, ¿no? En cualquier momento, porque también hay población que comenta y pregunta, ¿cuándo se me va a caer mi casa? ¿Cuándo se me viene abajo? Dígame usted. Híjole, lo único que le puedo comentar es que su vivienda está en un nivel de riesgo muy alto. Y ahorita platicando con usted, podemos venirnos abajo con todo y su vivienda. O me volteo yo, salgo, doy 10 pasos y se viene su vivienda abajo. O sea, es tan alto el riesgo que en cualquier momento. Entonces, cuando empiezas tú, y es algo que se trabaja mucho acá en el Colegio de Geografía, ¿no? de la Facultad de Filosofía, son estas tesis que ya empiezan a identificar esta cuestión de la reflexión en la población, cuestiones de realidad virtual, realidad aumentada, drones, lo cual pues debería de sensibilizar o reflexionar a esta población. Pero como tú lo preguntabas y lo comentabas, ¿no? Que exista un engranaje entre los que toman decisiones directamente en las alcaldías en la Ciudad de México con los especialistas, pero que también se tome en cuenta la población, forzosamente. Pues sin duda algo para continuar reflexionando, ¿no? Incluso podríamos irnos más allá y decir, bueno, pues en realidad en todo el país, ¿no? O sea, sí, porque sí, o sea, cada lugar y cada riesgo. Casos, ¿no? Y pues ese papel que pienso que eso, ¿no? O sea, como que de pronto lo obviamos, pero quizá pocas veces nos detenemos a pensar en todo el trabajo también que hay detrás y todo el conocimiento que hay detrás de esta planeación urbana, ¿no? Sí. Y siento que eso al final a lo mejor como que puede ser muy obvio al vivir, por ejemplo, en la ciudad y pensar como de, pues eso, pues es ciudad, ¿no? Pero saber, o sea, a lo mejor suena como muy tonto, pero debajo precisamente de donde estamos, como lo que iniciaste, no estamos en una cuenca. Exacto. Esta cuestión también de los otros elementos vivos en los que estamos, o sea, sí, hay concreto, hay construcciones, pero finalmente continuamos pues encima de la Tierra, pues en el planeta, ¿no? Que me parece como una responsabilidad conjunta, tanto de autoridades, porque finalmente son los que permiten o no, y también el conocimiento es una tarea conjunta entre población y autoridades, porque justo uno puede no saber que está poniéndose en riesgo a un futuro y porque pues uno como ciudadano no tiene la herramienta, ¿no? Exacto. Pero como autoridades permitir o no tomar en cuenta o tener esa vigilancia, me parece que sí es necesario que se conozca porque es, como digo, una responsabilidad de todos, ¿no? Mayúscula, como las elecciones, ¿no? Claro. Sí. Que requiere un esfuerzo mayor de todos en estos momentos. Sí, pues qué interesante. Muchísimas gracias de verdad, doctor, por tus aportaciones, por aclararnos cuando yo no lo había tenido así como tan presente. Muchísimas gracias también a nuestra audiencia que estuvo muy al pendiente y ojalá pues nos permitas continuar en comunicación porque dudas y cuestiones hay muchas que preguntarte. No, aquí ya saben, siempre a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues toda esta parte, ¿no? De que uno también se pueda documentar, o sea, de que la población, y con esto quiero concluir, que también la población se meta a este tipo de geoportales, o sea, que alcance a visualizar, que si ve que es información emitida por el mismo gobierno, pues también vaya y pregunte, mi casa se encuentra en tal zona, ¿qué se puede hacer o qué no debo de hacer? Si se encuentra en un área minada, por ejemplo, el tema de Álvaro Obregón y de Miguel Hidalgo es muy, muy particular, o sea, todo el material para la construcción de las edificaciones del centro se sacó de acá. Sin embargo, jamás se pensó que hasta acá se iba a urbanizar, que era Santa Fe.
un antiguo basurero. Jamás se pensó que se iba a urbanizar hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente muchas personas que tienen sus casas o viviendas y que tienen una mina abajo, especificándome, bueno, siendo un poquito más específicos, en Miguel Hidalgo y en Álvaro Obregón, no deberían de construir un segundo nivel o un tercer nivel. ¿Por qué? Porque se estarían vulnerando todavía más de lo que ya están. Esto es un ejemplo. Y es un ejemplo directo, que también queda en la población no construir un segundo nivel. O sea, si de por sí estoy vulnerable, me voy a vulnerar todavía más. Esto sí es algo que la población, que le compete a ella. Ese es un ejemplo. Y entre, como dice Shadai, ¿no? O sea, otra parte también de la omisión, de permitir, pero yo también cómo no me vulnero. Ahora, muchas personas lo que quieren es un patrimonio. Exacto. Y a veces el patrimonio, aunque sea de manera irregular, pues es para lo que les alcanza a las personas, exacto. Entonces, también cómo yo limito esto, que se siga construyendo en estas áreas, cómo yo los incentivo a que construyan en otro lado o reconfigurar urbanísticamente esta parte, ¿no? Es mucho análisis que todavía se tiene que realizar en una ciudad pues tan diversa geográficamente como lo es la Ciudad de México, y que no se replique esto en otros lados de la República Mexicana, como bien lo decías. Claro, ¿no? Porque aparte, si queremos todavía complicarlo más, entraríamos a toda esta cuestión de la precariedad también y la dificultad para construir una vivienda, exacto, para obtener una vivienda. Es complejo. Sí, ya esa es otra problemática. Cerca, ¿no? Bueno, ya los últimos comentarios, acá nos pone Saúl, dice, en Noche Pregunta, hablando de los geoportales, ¿cómo saber si los datos que me están proporcionando son verídicos y qué tan actualizados son? Acá también Miguel Ángel nos dice, antes de construir las nuevas miles de casas Infonavit, no invierten en prevención, no incluyen en sus proyectos, revisar riesgos. Y dice Damián, en los geoportales generalmente tienen algún apartado de la fecha de captura y de publicación de datos. Por otra parte, los datos se obtienen de instituciones oficiales y utilizando metodologías. ¿Es así? Sí, inclusive ahí, por lo que comentabas, Damián le contestó en Noche. Sí. Porque preguntaba esto, ¿no? Por eso el tema tan importante de los atributos. O sea, que no nada más, aquí están los incendios forestales. No, o sea, debe de haber una información que venga atrás de esos datos vectoriales. Eso es a lo que iba. Y eso, pues prácticamente todos los geoportales lo deben de traer. O sea, eso es muy lógico y ayuda mucho de verdad a cuando nos piden o nos solicitan un atlas o un análisis sobre el riesgo, bueno, cuáles son los datos oficiales que yo tengo, y si no existen esos datos, irlos a conseguir a campo. Y tomar el tema del nivel de marginación de la población, bueno, sí, mucho más complejo, ¿no? Está complejo. Sí. Pero bueno, pues esperamos continuar en estas conversaciones que nos atañen, pues precisamente, ¿no? A todas y a todos. Y pues muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por tu claridad y por compartir esto tan importante con nuestra audiencia. Siempre a sus órdenes aquí, y pues ya saben, ¿no? La geografía ayuda mucho. No es lo único la geografía, pero ayuda bastantísimo junto con otras ciencias y otras disciplinas para que esto no se replique en otros lugares, ¿no? Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.